la intención de este foro es poder hablar un poco de cómo rentabilizar la relación de los clientes. Va a ser el foco central de las compañías en esta generación, viene pasando ya desde hace unos años hacia atrás, pero entonces comencemos a desarrollar un poco el tapete para poder entender y sacarnos un poco, digamos, que ese concepto de que cuando hablamos de rentabilización estamos hablando de informes PIG, de un EBITDA, de un análisis per cápita, sino que hablemos también de rentabilización y de optimización en términos de tiempo, de ser mucho más efectivos y eficaces y eficientes en nuestros procesos, ¿de acuerdo? Entonces los temas a tratar los vamos a fundamentar en tres pilares importantísimos. Pensar en digital como core de negocio, analizar el comportamiento latinoamericano versus el colombiano, ¿cierto? Cómo estamos en comparación de lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Vamos a partir de lo general hacia lo particular, como lo decía Carlos hace un momento, queremos también presentarles, abrirles el espectro de nuevas soluciones y cómo podemos apoyarlos frente a esas nuevas necesidades que tienen las compañías. ¿De acuerdo? Adicional, vamos a hablar de sostenibilidad y fidelización como nuevos canales. Efectivamente, digamos que es innegable que a partir de estas soluciones digitales podemos hacer un acompañamiento mucho más cercano a nuestros clientes, podemos fidelizar, podernos darnos cuentas con alertas tempranas, con reacción, con capacidad de reacción de todo lo que está pasando, no solamente en las áreas contables, las áreas donde se llevan los números, en las áreas de facturación, en las áreas de cartera, sino como también hablamos de rentabilización en todas las áreas de nuestra compañía, en logística, en nuestra fuerza de ventas, en otras áreas en donde efectivamente también necesitamos llevar unos indicadores y unos KPIs muy, muy de cerca, porque como dice el dicho, pues cuando no sabemos para dónde vamos, cualquier bus nos sirve, ¿de acuerdo? Carlos, yo no sé, me parece interesantísimo de pronto que en la medida en que vayamos avanzando, si las personas que nos acompañan tienen alguna inquietud o alguna duda, por favor, interrúmpanme. Quisiera ser un poco más dinámico, soy de los que quisiera contestar en caliente, resolver en caliente y que analicemos en caliente todas y cada una de las partes de esta exposición. Les pido el inmenso favor que si tienen alguna inquietud, no duden en interrumpirme para que juntos podamos avanzar en el desglose y desarrollo de este foro. Y por último, poder hablar entonces de cómo crear estrategias alrededor de esas herramientas digitales. Carlos nos hace también una introducción, una antesala a todo el portafolio de soluciones que tiene CIESA, no solamente digamos que a partir del ERP, hablando del módulo de manufactura, de la suite comercial, de la nómina, de la autogestión en otras áreas, sino a partir de CIESA como su proveedor tecnológico siempre le ha apuntado a tener una plataforma robusta, entendiendo que las compañías tienen dinámicas comerciales diferentes que funcionan de manera diferente. Así, de esa misma manera, CIESA ha venido desarrollando unas soluciones que permiten hablar de todo el tema digital. Pues, seguramente a hoy estamos cansados y agotados de hablar de tapabocas, de pandemia, de COVID, de encierros, es un tema supremamente desgastante que solamente escucharlo nos puede causar algo de escozor, ¿cierto? Nos erizamos al escuchar nuevamente que viene un virus que nuevamente nos pueden llevar a la casa, entonces eso es algo que realmente causó problemas, que nos desgastó, pero que a partir de ahí es innegable hablar de transformación, de trascender a partir del problema. ¿Cierto? Son los problemas los que en su gran mayoría nos permiten a nosotros generar y evaluar soluciones diferentes y avanzar sobre esas problemáticas. Entonces, como les comentaba hace un momento, retomando un poco, cuando hablamos de rentabilizar como concepto financiero, ya lo conocemos y normalmente tiende a inclinarse hacia el área de los números, ¿cierto? De indicadores, de poder tener control, trazabilidad y seguimiento de cada una de las operaciones. Pero también es importante reevaluar el concepto en términos de tiempo, ¿cierto? De ser más efectivos, eficaces y eficientes alrededor de conceptos como la autogestión, como la trazabilidad, como la optimización y como la integración a través de un prisma comercial y contable. ¿Por qué es importante hablar de el prisma comercial y contable? Porque como le decía hace un momento, no solamente
hablemos de análisis EBITDA, de EVA, de análisis per cápita, de PIG, sino que hoy en día podemos tener una trazabilidad muy importante, ¿cierto? En términos de, por ejemplo, nuestra fuerza comercial. Quisiéramos tener alarmas sobre forecast, sobre pipeline, sobre recencia, sobre winback, sobre tasa de cierre, penetración, contactabilidad. Son una cantidad de indicadores que a hoy, después de todo este panorama de post-pandemia, las compañías se dieron cuenta que es importantísimo, que es innegable, que no lo teníamos en el radar, que no le dábamos mucha atención, pero que a hoy, a partir de esta transformación digital, se han vuelto punta de flecha que sí o sí tenemos que llevarlos. Y esto este foro nos va a permitir revisar cómo estábamos antes de la pandemia. Es importante desenrollar un poco el tapete, revisar cómo estábamos y cómo estamos hoy y para dónde vamos, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro roadmap a partir de todos estos indicadores? Pensar en digital como core de negocio nos nos obliga a hablar de una serie de tipificaciones en las que nos encontramos, digamos que segmentados. Todas las compañías, digamos, se encuentran categorizadas en actividades comerciales. Entonces, si lo revisamos desde la lupa de Cámara de Comercio, sabemos que hay unos sectores de transporte, sectores financieros, sector comercial, sector constructor, minero y energético y sector de las comunicaciones. Ahora bien, si entramos mucho más al detalle y penetramos cada uno de estos sectores, sabemos que cada uno de estos sectores tiene necesidades diferentes. Seguramente el sector transporte, cuando hablamos desde el e-commerce, necesitará una plataforma que me permita, por ejemplo, hacer una separación de etiquetes, poder comprar en línea, poder reservar. Entonces, hay unas necesidades propias del sector transporte. Cuando hablamos del sector financiero, si lo miramos desde la misma lupa del e-commerce, hablándolos como plataformas B2B o como plataformas B2C, pues hablamos de que requieren un simulador, que podamos proyectarle a nuestros clientes las cuotas a partir de un portafolio que nosotros podamos ofrecer como sector banca. Estamos hablando de créditos rotativos, de libranzas, de créditos de libre inversión, en fin. Entonces, digamos que la síntesis o la primera premisa de esta primer pensamiento es: cada actividad comercial requiere tiene unas necesidades propias de su actividad, ¿cierto? De estas que estamos viendo, pero que finalmente hay unos puntos de encuentro a partir de esas necesidades. Entonces, cuando hablamos de un B2C o un B2B o una plataforma e-commerce, hablamos de que estas compañías, nuestros sectores, necesitan una plataforma de pago, llámese como se llame, ¿cierto? Hoy en día encontramos muchas en el mercado, para, digamos, que no nombrarlas, en ese momento, pero encontramos una cantidad de plataformas que le permiten a estos sectores, que se derivan de una cantidad de empresas, pues obviamente importantísimas en el mercado colombiano y en el mercado latinoamericano, en donde podamos darle el beneficio a nuestro cliente de no vaya hasta el banco, no vaya hasta ningún sitio en físico, sino que pueda hacer una reserva o pueda hacer una transacción en línea, ¿de acuerdo? Uno. Dos, que haya integración con los ERP. Cuando hablamos de integración con los ERP es digamos que un punto fundamental a través de las necesidades de las compañías. Me explico y siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo como papá estoy a puertas de celebrarle los 15 años a mi hija, ¿cierto? Y resulta que entro a alguna página, compro un equipo de sonido que digamos que es un equipo de exportación, de importación, voy y lo compro en la página y resulta que hay una promesa de entrega a la semana y resulta que ese equipo nunca me llegó porque resulta que esa e-commerce no estaba conectado con el ERP. No sabíamos qué existencias había. Entonces resulta que lo que entra como una expectativa de compra se traduce finalmente como una no conformidad porque nunca me llegó, porque mi página no estaba integrada con las bodegas, con los ítems, con los terceros, en fin, con diferentes maestros que podamos encontrar en el ERP. Entonces, para ir cerrando de mi parte, esta primera parte, es importante entender que hay sectores, actividades comerciales, que cada una de esas actividades comerciales
requieren o tienen unas necesidades muy puntuales a partir del entendimiento de esas actividades comerciales, pero que hay unos puntos como factor común en donde nos encontramos con cada una de esas actividades, como una pasarela de pago, como una analítica a partir de indicadores demográficos, a través de cada clic, cuando yo estoy buscando en mis motores de búsqueda como Google, ¿quién me está buscando? ¿Es una persona jurídica? ¿Es una persona natural? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Qué edad tiene? ¿Desde qué ciudad me está buscando? Entonces comenzamos a construir unos mapas de calor que nos permiten tomar decisiones mucho más acertadas frente a toda esa data demográfica. ¿Vale? Segundo, les decía entonces que hay unas necesidades a partir de esas actividades comerciales. Hablábamos entonces de simuladores crediticios, estábamos hablando de poder reservar tiquetes, estábamos hablando de poder tener una integración, por ejemplo, desde nuestra plataforma de seguimiento comercial, cuando tenemos esas reuniones con nuestra fuerza comercial, poder tener una recencia, poder saber cuál es el pipeline, poder saber cuál es el forecast, poder tener una integración, por ejemplo, con Google Maps y poder determinar en dónde está mi fuerza comercial, qué clientes atendí en el día, cuál fue la actividad que se desarrolló con ese cliente, poder saber de toda la base de datos que se le asignó a mi fuerza comercial, qué clientes no se atendieron. Son indicadores que a hoy nuestros clientes, en una gran mayoría, sé que venimos avanzando de una manera muy fuerte, pero en una gran mayoría sabemos que seguramente a hoy lo lleven en un Excel, ¿sí? Y eso les genera reprocesos en términos de que cada vez que necesiten llegar a un indicador, deban construirlo desde cero, ¿cierto? Cada vez que necesita la gerencia un dato muy puntual, entonces todo el mundo corra, busque, nutra un Excel, no encontramos la matriz, se perdió la matriz, se dañó el Excel, entonces encontramos una cantidad de procesos que nos generan retrasos, nos generan pérdidas de tiempo, nos generan en muchas ocasiones que la información no sea acertada, y cuando no tenemos información acertada, seguramente las decisiones que se tomen van a ir en esa dirección y van a ser no acertadas. Entonces, necesidades a partir de nuestra actividad comercial, lo conocemos, ¿cierto? Y que hay unos puntos de encuentro, sí, cuando ofrecemos productos o servicios, entonces necesitamos unas listas de precios, unos catálogos, unas pasarelas de pago, unas pasarelas de transporte, que haya integración con el ERP. Como repito, es un pilar fundamental. Si tenemos un proveedor tecnológico que nos ofrece un portafolio en donde podemos apoyarnos, pues efectivamente debemos tener en consideración y ser consecuentes con respecto a que en muchas ocasiones hay valores ocultos, hay valores hormigas, en donde cuando nos inclinamos hacia la escogencia de un e-commerce que no está integrado con nuestro ERP, eso nos va a traer dolores de cabeza, eso nos va a causar dolores de muela, como se dice coloquialmente, y en el término de un corto y mediano plazo, cuando necesitamos hablar de integración con cartera, cuando necesitamos hablar de integración con terceros, cuando necesitamos hablar de integración con listas de precios, con descuentos, seguramente nuestros proveedores de e-commerce y de otras plataformas nos van a decir, podemos integrarnos, se te demora tanto tiempo y te cuesta tanto. ¿Sí? Son seguramente situaciones en las que nos vamos a dar cuenta posterior a la adquisición de esas plataformas, pero que precisamente este foro, uno de los objetivos es poder ampliar ese espectro, poder decantar esas situaciones y poder decirles como proveedor tecnológico, aquí estamos apoyándolos, como lo decía Carlos hace un momento, como proveedor tecnológico, apoyándolos en cada una de esas necesidades, descubriendo junto a ustedes esas necesidades, apoyándolos en ese roadmap para ir de la mano con ustedes en esa transformación digital e ir a la vanguardia con respecto a esas necesidades, digamos que vienen avanzando a nivel latinoamericano. ¿De acuerdo? Vale, quisiera pedirte el inmenso favor, sé que los micrófonos están cerrados, si hasta ahí alguien tiene alguna consulta o si tiene alguna inquietud. Por el momento no tenemos. Recuerden que pueden escribir en la parte de preguntas y con mucho gusto las leemos. Perfecto, vale, muchísimas gracias. Hablaba entonces hace un momento, a hoy lo decimos con algo de gracia, pero fue algo que nos generó demasiadas problemáticas y fue el tema de la pandemia, ¿cierto? A hoy seguramente, vuelvo y repito, no queremos saber nada de lo que
diga tapabocas, nada de lo que diga pandemia, nada de lo que diga COVID, nada de lo que diga virus, absolutamente nada de eso. Pero que hoy es innegable que efectivamente nuestros indicadores cambiaron antes y después ¿de acuerdo? Entonces quiero hacer un poco más dinámico con una serie de gráficas que vamos a ver para evidenciar que efectivamente las compañías tuvieron que darse cuenta de una nueva realidad y que a partir de esa nueva realidad poder avanzar, ¿cierto? Como compañías, porque si no, las que no avanzaron definitivamente se quedaron rezagadas, ¿cierto? Compañías que efectivamente hablamos desde de las pymes más pequeñas hasta las transnacionales más grandes, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ese entendimiento y a partir de esa segmentación, podemos darnos cuenta cómo a partir de esas necesidades tuvimos que avanzar, tuvimos que evolucionar, tuvimos que trascender y tuvimos que reinventarnos. Como nos podemos dar cuenta en las convenciones de este gráfico, estamos hablando de que la primera columna con cifras habla de un crecimiento, la segunda columna habla del número de transacciones en millones y la tercera habla de una participación porcentual, digamos que en una torta de sectores. Entonces vemos, por ejemplo, cómo grandes superficies tienen un crecimiento 2020-2021 casi del 295%. Vemos también cómo aumenta en un casi en 4 millones de pesos las transacciones que genera ese segmento de grandes superficies y vemos cómo tiene una participación del 15% sobre esa segmentación de sectores en el mercado, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta, entonces, vemos un crecimiento como factor común en cada uno de esos segmentos, no vemos ninguno que tenga un déficit, por el contrario, vemos unos crecimientos casi que exponenciales, vemos unos crecimientos muy altos en términos de sectores como servicios financieros, como telecomunicaciones, como multinivel, como moda, artículos para el hogar, en el mercado retail, en el streaming y en el delivery. Eso nos permite darnos cuenta de que efectivamente tuvimos que cambiar el chip casi que a la fuerza. Y cuando hablamos en este caso de que partamos de lo general hacia lo particular, hagamos el ejercicio contrario. Miremos cómo, por ejemplo, en términos de servicios financieros, la gente que tenía ese chip de que yo voy hasta el pago, hasta el banco, de que yo voy hasta el baloto, de que yo voy hasta el efecti, de que yo voy hasta estas serie de entidades financieras a pagar mis recibos, tuvo sí o sí, tuvimos que cambiarnos ese chip y decir, no, venga, yo reviso qué es un PSE, cómo puedo pagar desde la plataforma virtual, cómo puedo entrar a una pasarela de pagos, yo me nutro de información y reviso cómo es esa dinámica. Cuando nosotros descubrimos que para mercar no tenemos que ir al supermercado, sino que podemos ingresar a la plataforma y que nos llega a nuestro mercado, cuando descubrimos que para comprar un artículo, ya sea zapatos, ya sea ropa, ya sea el pago de un servicio público, ya sea la adquisición de un equipo nuevo, llámese un portátil, llámese un celular, cuando hicimos ese descubrimiento, efectivamente se hizo en masa y se hizo de manera obligada, vuelvo a repetir, a través de pandemia. Cuando esto comienza a suceder, las plataformas, llámese como se llame, tuvieron que reinventarse y tuvieron que generar una cantidad de beneficios y de articular una serie de integraciones indispensables para nuestros usuarios finales. ¿Eso qué permite? Vuelvo y repito, permite tener una data importantísima que nos nutre, que nos permite tener unos indicadores claros de, como compañía, cuál es nuestra actividad comercial, cómo estamos y para dónde vamos. Nos permite tener un roadmap muy claro a partir de estos indicadores, ¿de acuerdo? Esto con respecto, vuelvo y repito, al crecimiento en ventas por sectores en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Veamos entonces, este gráfico puede ser un poco más complejo, trataré de explicarlo sin tanto tecnicismo, pero este gráfico lo que nos muestra es un gasto anual per cápita en compras de canales digitales en Colombia. Entonces, dicho en términos coloquiales, nos está diciendo que si comparamos a Colombia con, con Latinoamérica, tuvimos un gasto con respecto a e-commerce mucho más alto.
Es decir, que somos un poco más gastones que con respecto al mercado latinoamericano, que con respecto al resto del mercado latinoamericano. Entonces, la comparación del gasto total en e-commerce nos dice que en promedio cada colombiano se estaría gastando 557.000 pesos en promedio en este intervalo de tiempo que vemos, 557.000 pesos anuales en compras por medios digitales, llámese como se llame la plataforma, Rapid, plataformas de pagos de servicios, de compra de zapatos, de compra de ropas. Entonces estamos hablando de cualquier plataforma en donde yo pago por un medio digital. Eso nos dice que hemos crecido un 125% desde el 2016 y que hemos alcanzado un porcentaje superior al mercado latinoamericano, ¿de acuerdo? ¿Qué nos quiere decir eso? Que efectivamente el mercado colombiano viene creciendo con respecto a la posibilidad de compra, de pago, de venta y de transacciones en general desde mercados digitales, ¿vale? Miremos entonces, como les decía, es importante desenrollar el tapete para saber en dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Es vital y es fundamental, vuelvo y repito, este dicho siempre se me quedó a mí desde que me lo dijo mi papá, y es que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y no podemos dejar así como digamos que a carta blanca el manejo de nuestras compañías. Debemos conocer muy bien en dónde estamos posicionados en el sector Colombia, en el sector latinoamericano, si queremos tener unos crecimientos a corto y mediano plazo, ¿de acuerdo? A partir de diferentes estrategias, pues, que efectivamente veremos más adelante. ¿En dónde estamos en este momento? El número de internautas anuales en este momento nos dice que hemos visto, que hemos venido un aumento importante en la penetración del mercado de Internet en el mundo. Hemos crecido casi 20 puntos entre el 2015 y el 2020. A hoy 2020, con corte al 2021, tenemos más de 1.500 millones nuevos de internautas a nivel mundial en comparación de lo que teníamos hace 5 años, que efectivamente se espera un crecimiento casi del 31% con corte al 2024, ¿cierto? Entonces, como les decía, eso nos permite hablar de que volvemos a revisar un gráfico donde podemos evidenciar que tenemos un crecimiento exponencial cada vez mucho más fuerte, cada vez con plataformas nuevas, llámese Instagram, llámese Facebook, llámese Marketplace de diferente índole, el Mercado Libre, un Linio, el propio Marketplace de Facebook, plataformas nuevas como TikTok, plataformas nuevas como, bueno, no sé, otra cantidad de plataformas en donde siempre hay un pensamiento que es recurrente en mí. Yo digo, ¿qué más podremos inventarnos? Cuando llegó Facebook, uno decía, pero Dios mío, ¿qué más puede llegar? Y llegó Twitter, pero ¿qué más puede? Y llegó Instagram, y llegó TikTok, y cada vez hay una evolución en esas plataformas con modelos diferentes, ¿cierto? Pero que permiten una captura desde diferentes aspectos hacia diferentes nichos de mercado. Pero efectivamente este gráfico nos muestra que estamos creciendo en cada uno de los diferentes sectores, desde los niños hasta los adolescentes, hasta los adultos, hasta los ancianos. Podemos ver plataformas dirigidas hacia cada uno de ellos, logrando una captura del mercado segmentado, logrando participarles de diferentes productos y logrando incrementar nuestras ventas desde cada una de estas plataformas. ¿Vale? ¿Vale? Nuevamente, quedo muy atento de pronto si necesitas interrumpirme frente a alguna consulta o alguna inquietud, estamos muy atentos, ¿vale? Listo, dale. Listo, muchísimas gracias. ¿Para dónde vamos? Entonces estamos hablando aquí ya un poco más de un concepto de roadmap, ¿cierto? De lo que acabamos de descubrir en razón de la segmentación, en razón de los indicadores, nos comienza a dar un camino, nos comienza a dar una data o unos indicadores de para dónde va nuestra actividad comercial, en dónde estamos posicionados, ¿cierto? ¿Qué nos falta para llegar a donde queremos estar de acuerdo a nuestros objetivos estratégicos, de acuerdo a nuestra misión, de acuerdo a nuestra visión? Entonces se pronostica, como lo hablábamos hace un momento, que las ventas en retail online de Latinoamérica pasen de 36.900 millones de dólares, ¿cierto? A que al 2022, no hemos hecho corte, pero seguramente lo vamos a cumplir,
estemos en los 83, casi 84 millones de dólares por ventas en el mercado online, ¿de acuerdo? Y eso, si hacemos un comparativo, una regla de tres, pues ahí mismo nos lo está diciendo, estamos hablando de casi triplicar el valor. Vuelvo y repito que esto nos permite a nosotros evidenciar que hay un mercado virgen, que hay un mercado en donde, si nos damos cuenta de esa gráfica, nos está diciendo que el 8% de la población mundial es latinoamericana, ¿cierto? Y que el 2% de las ventas de retail a través de un e-commerce corresponden a América Latina. Entonces, ese indicador nos dice que tenemos un trabajo grandísimo por hacer, que todavía nos queda un camino muy largo por recorrer, pero que en ese camino como proveedor tecnológico de ustedes, estamos de la mano con ustedes apoyándolos en cada uno de esos requerimientos y como lo decía al inicio de la presentación, no solamente desde un prisma contable, no solamente desde un RP que nos permite a nosotros tener autogestión en recursos humanos, que nos permite tener trazabilidad de nuestros clientes, que nos permite tener todo un control contable, sino desde el prisma de logística, sino desde el prisma comercial y desde otros muchos escenarios en donde el proveedor tecnológico debe apoyarte, debe ir de la mano y debe ir avanzando para no quedarnos rezagados, para ir a la vanguardia con respecto a cada uno de estos cambios. Creo que ayer, anteayer, me pareció algo muy gracioso y se los comparto aquí como anécdota, y es que básicamente sale el iPhone 14, ¿cierto? Y hay una persona con una camisa, vendiendo una camisa exactamente igual. ¿Qué significa, digamos, que esta gráfica nos está diciendo que el mercado viene avanzando muy rápidamente, que cambia en cosas muy puntuales, pero que efectivamente el mercado viene avanzando muy rápido? Hoy tú tienes un iPhone 13 y en 6 meses están sacando otro iPhone, y así sucede no solamente con los equipos celulares, sino con los computadores, con el software, con los juegos de video, con la música. Nuestros cantantes preferidos a hoy están sacando el último éxito y en una semana están sacando otra canción. Entonces venimos avanzando en unas velocidades vertiginosas que si no tenemos una persona, un experto de la mano, nos vamos a quedar rezagados. ¿De acuerdo? Entonces, la invitación para ir cerrando también este primer pilar es actualizarnos, revisar nuestras dinámicas comerciales y poder ir avanzando, ir de la mano con los mercados latinoamericanos y con los mercados del mundo. Esta gráfica nos habla, quiero hablarles un poco de nuestras fuentes. Esta presentación se construye a través de Blackseed, se construye a partir de Statista y se construye a partir de PayU, ¿cierto? Ese PayU nos permite a nosotros tener indicadores claros de este tipo de entidades, de cómo está el mercado latinoamericano, cómo está el mercado colombiano y cómo están las cifras a nivel de entidades financieras. ¿De acuerdo? No solamente desde, como les decía, desde un prisma e-commerce, sino de cómo están las cifras a nivel financiero. Este cóctel o esta combinación de estas fuentes nos permite generar estas gráficas en donde podemos evidenciar en este caso que para el 2024 se espera que estas cifras con respecto a compradores digitales aumente casi en un 30%. Hablábamos de que el mercado latinoamericano viene emergiendo en un 2% y que nos queda un camino grandísimo por recorrer, que venimos avanzando en velocidades vertiginosas con respecto a nuevas plataformas, a poder capturar mercados que no hemos capturado, a poder lograr llamar la atención desde diferentes plataformas para nichos diferentes, ¿de acuerdo? Y esta gráfica de lo que nos habla es de compradores en millones en el mundo y de cómo hemos penetrado, de cómo hemos contactado todas esas compradores desde diferentes canales, ¿de acuerdo? Quiero compartirles, hace muy poco compré un libro que se llama Google AdWords para actualizarme con respecto a finalmente de todas estas funcionalidades que trae Google como proveedor tecnológico de la mayoría de nosotros. Cuando hablamos de Google hablamos de una cantidad de funcionalidades también, por ejemplo, por nombrar algunas, hablamos de Google Drive, que nos permite colocar información de la nube, de Google Calendar, que nos permite llevar una agenda y que nos genera alarmas de toda nuestra agenda, y otras funcionalidades que serían de esta herramienta, de Google Maps,
Lo hablábamos hace un momento, por ejemplo, nuestro CRM. Cuando hablo de CRM, hablo de un Customer Relationship Management que nos permite llevar toda esa data a partir de análisis, de gráficos, de reportes, de seguimiento de ventas, de la postventa, de todo ese seguimiento de fidelización con nuestros clientes. El CRM, como un canal hacia nuestra postventa, debe permitir una integración con Google Maps, por ejemplo, para poder saber en dónde están nuestros consultores, dónde están nuestros vendedores, qué clientes atendieron, de esos clientes qué hicieron, qué cerraron, qué cartera se recogió, y nos permite generar una cantidad de indicadores muy importantes. Retomando un poco entonces el tema de Google, hablábamos de herramientas como Google Meets, que nos permite generar como esta plataforma, poder entrevistarnos y poder dar foros y poder reunirnos con nuestros clientes, que fue uno de los cambios más importantes que también se dio, y es descubrir una nueva forma de interacción con el cliente. Ya no tenemos que desplazarnos, ya no tenemos que dirigirnos. Yo, la verdad, a hoy todavía no me acostumbro. Creo que estrechar la mano de mi cliente, creo que mirarlo a los ojos, creo que escucharlo es algo que realmente me apasiona, me enamora. Seguramente muchos de los que estamos acá opinarán lo mismo que yo, seguramente otros no tanto, porque finalmente nos dimos cuenta con números que las ventas siguieron dándose y que siguieron dándose de una manera digital, que me puedo entrevistar contigo como cliente, que puedo escucharte, que puedo atenderte desde tú desde Estados Unidos y yo desde Colombia, tú desde Hong Kong y yo desde Brasil. Entonces es algo que efectivamente nos pudimos dar cuenta. Entonces, hablando un poco de una anécdota que me parece muy interesante compartirles en este momento, cuando hablamos de una de las compañías chocolateras más grandes del mundo, estamos hablando de Snickers. Snickers en el 2013 se da cuenta a través de un estudio que hizo en Estados Unidos que las personas en el horario de almuerzo tienden a ser o tendemos a ser un poco, puede ser un poco, discúlpenme la palabra, pero digamos que la traducción original es esa, y es que podemos ser más torpes a la hora del almuerzo, ¿cierto? Y se dieron cuenta a partir de un estudio en donde se evidencia que cuando van a digitalizar algo en el motor de búsqueda, buscando algo, lo que sea, ropa, zapatos, perfumes, comida, escribimos mal, escribimos mal. Y en ese estudio de Snickers con Google, sacan un emblema que hoy lo conocemos de Snickers, y es que si tienes hambre, cómete un Snickers, o algo así dice. Entonces se dieron cuenta que hay un desarrollo que hoy lo conocemos. Cuando nosotros estamos buscando algo en Google, hay una herramienta en donde nos corrige y nos dice, seguramente lo que estás buscando es esto. Cuando nos equivocamos en una palabra, cuando nos equivocamos en una letra, Google a partir de ese estudio y a partir de ese desarrollo y a partir de lo que en ese momento era una problemática, Google hace todo un cambio en sus algoritmos de búsqueda, y hoy podemos evidenciar cómo Google nos lleva a decir lo que tú estás buscando es esto, con un margen de error supremamente bajo y llevándonos directamente a lo que en realidad encontramos. Lo mencionaba al inicio de la exposición, cómo desde el problema, que finalmente digamos que si entramos a filosofar aquí un poco, entendiendo el problema como una pregunta, ¿cierto? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo desde el problema las compañías tuvieron que reinventarse, tuvieron que avanzar, tuvieron que trascender y tuvieron que cambiar sus metodologías totalmente desde ceros, ¿cierto? ¿A partir de qué? A partir de esta pandemia. Y en Colombia precisamente pues hubo alguna variable que nos afectó un poco más a nivel del mundo, y fueron el tema de los paros, que también nos afectó muchísimo. Entonces, como compañías, como por ejemplo del sector restaurantes, tuvieron que sobrevivir, por ejemplo, a partir de dinámicas diferentes y a partir de cambios internos, en donde ya no puedo ofrecerte un ambiente en donde puedas venir y disfrutar de un desayuno, un almuerzo o una cena con tu familia, con tu pareja, sino que a partir de plataformas puedo generar estrategias para llevarte, digamos que lo que necesitas hasta tu casa, ¿cierto? Esto es importantísimo. Esto no solamente sucedió con los restaurantes, esto sucedió con todas las actividades comerciales. Como desde el sector financiero, por ejemplo, ya tú no tienes que dirigirte hasta un banco a firmar unos formularios, a firmar unos pagarés, a firmar unos
formularios en donde dices que quieres adquirir un producto de un portafolio, sino que ya desde la misma plataforma de la entidad financiera tomas la foto de la cédula, tomas una foto prácticamente de tus huellas, porque hay un algoritmo de reconocimiento de biométrico que les permite tomar la captura de las huellas, y cómo desde tu casa puedes abrir una cuenta bancaria, puedes abrir una cuenta corriente, puedes abrir un crédito de libranza. Entonces mira cómo nosotros, y con esto cierro también esta parte, cómo pudimos avanzar de una manera muy rápida, muy veloz, muy trascendental en muy corto tiempo. Eso no lo podíamos hacer hace 2 años, eso no lo podíamos hacer hace 3 años, y hoy lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tuvimos una problemática llamada COVID-19 que nos obligó a cambiar, a quitarnos esos chips con los que crecimos y poder tener unas dinámicas diferentes. Sigo muy atento, Vale, a que si hay alguna consulta o alguna inquietud podamos resolverla en caliente. Estos gráficos, como les decía hace un momento, nos permiten a nosotros saber dónde estábamos y para dónde vamos. Miremos entonces el mercado latinoamericano rápidamente, cómo tenemos nuevos compradores online entre febrero y mayo del 2021 y cómo crecimos. Mira, si nos damos cuenta, obviamente aquí hay que hacer una ponderación, o hay que tener el chip en donde obviamente hay que ser directamente proporcionales. La población en Brasil es totalmente diferente a la población de Colombia y el resto de países que vemos de ahí para abajo. La población de México es algo parecida porque digamos que su territorio es algo parecido, pero si nos damos cuenta hay algo extraño. A pesar de Brasil ser seguramente 7, 8, 9 veces más grandes que Colombia, a pesar de México ser mucho más grande que Colombia, si nos damos cuenta, la parte porcentual, estamos hablando de un crecimiento mucho mayor que el resto de países. Eso nos dice y nos habla, esos números nos están diciendo algo. No estamos hablando de que Colombia, solamente Colombia, tuvo un crecimiento del 113% con respecto a los otros países. Eso, vuelvo y repito, nos abre una expectativa muy interesante. Nos dice que hay mercados totalmente nuevos por explorar. Nos dice que con respecto a la evolución de todas estas plataformas digitales todavía hay un camino muy amplio por recorrer. Siempre estamos con nuevas funcionalidades, siempre estamos con nuevas plataformas, siempre estamos hablando con nuevos beneficios para nuestros clientes a partir de esas actividades comerciales. Hablemos entonces también un poco del crecimiento de los e-commerce en la primera semana de marzo del 2021. Este gráfico que vamos a ver tiene corte del 2021. Nuevamente miremos cómo el crecimiento de los e-commerce viene cambiando para mercados como para Perú, para México, para Latinoamérica en general, para Colombia y para Brasil. Vuelvo y repito, si nos damos cuenta, vemos unos crecimientos exponenciales, vemos unos crecimientos agresivos en donde podemos estar tranquilos y tener un parte de tranquilidad con respecto a que las compañías que no han dado ese paso con respecto a la adquisición de un e-commerce, es menester, es importante, es vital y es fundamental que comiencen a evaluar sus ventas, que comiencen a tomar decisiones con respecto a un acompañamiento de soluciones digitales para poder optimizar sus ventas. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver muy rápidamente una segmentación, una categorización de cómo crecieron algunos sectores a partir de 2020 y 2021. Obviamente el tema de salud todavía sigue disparadísimo en temas de compras de alcohol, temas de tapabocas, temas de termómetros digitales, todo este tema, digamos que ha disparado las ventas de salud, se ha puesto por encima de lo que normalmente conocíamos en el mercado, ¿cierto? Como el consumo masivo de alimentos. Esto también tiene una disparada altísima por respecto de plataformas como Rappi, como Uber Eats, como bueno, otras plataformas en donde tú puedes pedir alimentos, y ya hoy en día ya no solamente puedes pedir alimentos, sino que si tú estás en un Rappi, puedes pedir un iPhone, puedes pedir una tablet, puedes pedir unos zapatos, puedes pedir prácticamente que lo que quieras a hoy, ¿de acuerdo? Eso corresponde a una evolución también de esas plataformas.
Entonces hablamos del sector salud con un crecimiento grandísimo, hablamos de que el sector alimentos también tiene una disparada súper alta, hablamos de también un crecimiento importante en el segmento de hogar, muebles, jardín, de deportes, que también a hoy antes digamos que ha bajado un poco, pero tuvo un crecimiento casi que igual que la salud. Todo el tema de poder comprar equipos de gimnasio, de poder estar en la casa a partir de, esa, de estar encerrados y poder descubrir nuevas formas en las que podamos participar o quemar con otras actividades todas esas energías y todas esas situaciones que nos trajo el COVID-19. ¿De acuerdo? Paremos entonces hasta ahí, hicimos todo un desglose, una revisión de indicadores con respecto a el mercado latinoamericano, con respecto al mercado colombiano, cómo estábamos, cómo estamos y para dónde vamos, hacia dónde le estamos apuntando, ¿de acuerdo? Pasemos a otro pilar fundamental y es el tema de sostenibilidad y fidelización como nuevos canales, ¿de acuerdo? En términos de mercadeo, normalmente acostumbramos a fidelizar o hablábamos de tener buenos precios y con eso logramos fidelizar a nuestros clientes. Pues repito que las compañías tuvieron que reinventarse y a partir de estos nuevos indicadores poder generar nuevas estrategias de sostenibilidad y fidelización. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de sostenibilidad y fidelización hablamos de dos indicadores muy importantes y aquí ya vamos a comenzar a penetrar indicadores de una manera muy fuerte y seguramente vamos a tener pronto algunas inquietudes con respecto a esta parte. Y desde nuestra experiencia como consultores, como ejecutivos de cuenta, en muchas ocasiones hablamos con nuestros clientes y les decimos, bueno, a hoy cómo te puedes dar cuenta de la base de datos que tú tienes, por ejemplo, tienes 1000 clientes, ¿cómo haces para darte cuenta de clientes que has comenzado a perder? ¿Cómo haces para darte cuenta de tus clientes que te facturan de manera recurrente y a hoy ya no te volvieron a facturar, ya no te volvieron a buscar como proveedor? Ese indicador se llama licencia. Y muy desafortunadamente, en un porcentaje muy alto, cuando nos reunimos para temas de consultoría con nuestros clientes, no lo tienen en su radar, no saben cómo se saca una tasa de cierre, no saben qué es una licencia, no saben qué es un winback, no saben qué es una penetración en una base de datos, no saben qué es una contactabilidad. Y así podemos hablar de una cantidad de indicadores que, vuelvo y repito, propios de actividades comerciales, pero propios como puntos de encuentro con la gran mayoría de nuestros clientes. Nuestros clientes, hablando de clientes, cuando ofrecemos un portafolio de productos o servicios, pues yo como proveedor necesito saber qué clientes se están perdiendo. Es definitivo, es obligante, quiero saber qué es lo que está pasando, por qué se están yendo mis clientes, por mala atención, porque nuestros precios no están siendo competitivos, porque X, porque Y o porque Z. Entonces mira cómo hablamos de diferentes indicadores que ya no nos permiten fidelizar solamente con precios, solamente con descuentos, sino que también estamos obligados a hablar de una postventa, de cómo estamos atendiendo, de si tenemos en el radar o una herramienta que nos permita generar unos workflow o unos procesos automáticos articulados a unas alertas tempranas, articulados a decirte, ojo, Miguel Ángel, de 100 clientes que tienes, dejaste de atender 10. ¿Por qué? Porque nos pudimos dar cuenta a partir de integraciones como Google Maps, que atendiste estos 90, de estos 90 estos tienen estas tipificaciones en donde los llamaste, les enviaste por lo menos un correo, un mensaje de texto, hubo una visita, pero hubo 10 en donde absolutamente no hubo ningún acompañamiento. Entonces ya no hablamos de fidelización en términos de réditos, de utilidades, de descuentos, sino hablemos de fidelización a partir de un acompañamiento, de la postventa, de que el cliente sepa que vamos de la mano con ellos. Es muy importante y muy interesante ver cómo nuestras herramientas permiten generar esos acompañamientos, poder bajar la tasa de recencia en donde se me están perdiendo mis clientes y no sé por qué, porque no tengo una herramienta que me esté alertando, y poder elevar la tasa de winback. Cuando hablamos de winback es poder recuperar esos clientes que hemos perdido. ¿Cómo los podemos recuperar? Con alertas tempranas.
Señora Valeria, señor Carlos, buenos días, le habla Miguel Ángel Ayala, le estoy llamando de la compañía que le provee tal artículo. Nos damos cuenta que efectivamente no nos volvió a buscar como nos busca de manera recurrente. ¿Qué sucedió? Eso, vuelvo y repito, que nos genera alarmas tempranas, workflow, procesos automáticos que van articulados no solamente hacia el tema de por qué no nos volviste a buscar, sino workflows articulados a un acompañamiento oportuno hacia nuestros clientes en términos, por ejemplo, de cartera, de decirle a nuestros clientes de manera masiva, por favor, comunícate con nuestra área de facturación, con nuestra área de cartera, tienes unos documentos pendientes, tenemos unos planes estratégicos de pago para ti, por favor, comunícate con nosotros, ¿de acuerdo? Eso permite tener una cartera sana, segmentada, poder evitar a partir de esa segmentación de la cartera, tener clientes en cartera castigada, sino poder tenerlos al día con respecto a su cartera, tener una cartera corriente sana al día y evitar que se me estén pasando segmentos de 30 60, de 60 90 y tener la cartera seguramente perjudica, ¿de acuerdo? Entonces vuelvo y repito que estas herramientas nos permiten generar alarmas, alertas oportunas en el área comercial, en el área de cartera, en el área de postventa. Si yo tengo un e-commerce articulado hacia mi CRM, en donde mi cliente, a partir de una página de aterrizaje o a partir de una landing page de peticiones, quejas y reclamos, está colocando una no conformidad, pues efectivamente cuando se haga un registro de esa no conformidad hacia mi CRM, quiero saber por dónde están entrando las peticiones, quejas y reclamos. ¿Cuál es el factor común o cuál es la tipificación mayor de esas peticiones, quejas y reclamos? ¿Cuáles son las áreas de mejora para que no vuelvan a darse esas peticiones, quejas y reclamos? Entonces, mira cómo eso siempre va articulado, vuelvo y repito, a sostenibilidad. Esas áreas de mejora nos permitirían mejorar todos esos procesos internos, nos permiten generar alarmas tempranas porque seguramente las compañías que se encuentran certificadas ante alguna entidad como Bureau Veritas, como ISO, como las que exportan entonces OEA o AS, tienen una lupa muy grande de las superintendencias en donde están pendientes de que esos tiempos de respuesta se estén cumpliendo. Entonces, estos procesos automáticos, estos workflows me permiten saber si entra una PQRS, a quién se le asignó, por qué entró. Si no la ha contestado, entonces genéreme un correo automático en donde, mire, Miguel Ángel ya la tenía este PQRS y no la ha gestionado. ¿Qué pasó? Eso, vuelvo y repito, tiene una penetración y una trascendencia interesante. Eso nos permite actuar o alertarnos o reaccionar antes de que haya un problema mucho más grande. Uno de los componentes, y aquí revisando, retomando un poco de lo que hablábamos hace un momento, uno de los componentes más importantes de toda estrategia digital para una empresa a hoy se llama Marketing Automation. Ese Marketing Automation es un módulo muy importante, es una funcionalidad, es una posibilidad de que nuestros clientes a partir de la autogestión puedan llegar a los clientes de una manera diferente. La posibilidad de crear una landing page o una página de aterrizaje en donde podamos decirle a nuestros clientes productos nuevos, productos en descuento, que de manera masiva podamos llegarle de manera segmentada a mis clientes para precisamente esa apertura de nuevos canales es importante, es vital. Hay conceptos que están atravesando esta presentación, este foro, y que seguramente de pronto no los tenemos en el radar, pero los repasamos. El tema de la autogestión, el tema de la autogestión es una funcionalidad que nos permite, es una herramienta que nos permite ser mucho más dinámicos, efectivos, eficaces y eficientes. Por ejemplo, damos una comparación. Normalmente, el área de recursos humanos y el área, por ejemplo, de facturación tienen unos puntos en común. Recursos humanos tiene una situación muy desgastante y es que entre más robusta sea la compañía en términos de colaboradores, si tenemos una empresa de 100, 200, 500, 1000 empleados, el área de recursos humanos se ve muy desgastada en razón de necesito una carta comercial, necesito un certificado de retención, necesito unos desprendibles de nómina. Toda esta parte operativa se traduce en desgaste para nuestra área de recursos humanos. Cuando deberían estar analizando otras cifras, cuando deberían estar generando otras estrategias, cuando deberían estar generando otras dinámicas,
de mejoras para el interior de la compañía, estamos en el ERP revisando cómo descargamos todos estos documentos. El ERP, por ejemplo, de nosotros, seguramente ustedes ya en su gran mayoría lo conocen y saben que hay un portal de autogestión en donde los colaboradores pueden ingresar y revisar sus vacaciones, pedir autorización para las vacaciones desde el portal, poder descargar desprendibles de pago, ¿cierto? Esto en el área de recursos humanos. ¿Cuál es el comparativo? Facturación o cartera. Cuando estamos en cartera, cuando estamos en facturación en el área de proveedores, nuestros proveedores normalmente también tienen la misma situación. Quiero descargar una orden de compra, entonces se comunican con nosotros. Quiero descargar un certificado de retenciones de, como se llame, de ICA, de fuente, de IVA. Entonces, todo eso genera desgaste a nivel operativo. ¿Qué pasa si nosotros como proveedor tecnológico ponemos a disposición de ustedes unos portales en donde nuestros mismos proveedores, en donde nuestros mismos colaboradores puedan autogestionarse? Es un concepto muy importante y es un concepto que ha venido atravesando toda la exposición. Pues que cuando ellos pueden autogestionarse, nosotros podemos optimizar nuestros tiempos, podemos ser mucho más dinámicos en otras áreas, porque yo ya me desconecto de esto, ya ellos están acá autogestionándose, ya a él les llega su desprendible de pago, ya el proveedor les llega sus retenciones, ya el proveedor puede hacer una consulta de facturas pendientes por pagar, ya pueden hacer una cantidad de transacciones propias y yo estoy acá creando estrategias, generando dinámicas de flujos diferentes. Entonces eso nos permite poder ser, como les decía, mucho más óptimos y tener control, tener trazabilidad y tener fidelización a mis clientes porque les estoy ofreciendo algo que el resto no tiene. Les estoy dando algo que el resto no tiene. Entonces eso permite generar fidelización, no en términos como lo hablábamos hace un momento, desconectémonos de fidelización a través de el prisma o el espectro de precios más bajitos, sino de beneficios, sino de automatización, sino de autogestión, ¿de acuerdo? Vale, paro hasta ahí, por favor, indícame si hasta ahí tienen consultas o tienen inquietudes. Al parecer todo está muy claro porque no tenemos preguntas en el momento. Bueno, perfecto. Ah, bueno, Entonces, espera, aquí acaba de surgir una pregunta. claro que sí. Nos dice Valeria Vázquez, por favor, ¿me podría ampliar el tema sobre la plataforma donde los proveedores pueden descargar los certificados? Por supuesto, voy a hacer una pequeña antesala, seguramente Vale, por favor me corrige si me equivoco, pero todos estos clientes que tienen inquietudes seguramente les vamos a enviar una información adicional con respecto a esas inquietudes, ¿verdad? Sí, así es. En la encuesta al final nos pueden escribir todas sus inquietudes o sus consultas y con mucho gusto al correo se les enviará respuesta. Por supuesto. Ve, y recuérdame por favor el nombre de la persona que nos hace la inquietud, Valeria. Sí, Valeria Vázquez. Valeria Vázquez, muchísimas gracias por tu inquietud y permíteme contestarte de la siguiente manera. Si esa siempre ha ido de la mano con todo el tema de nuevas funcionalidades, no solamente para la parte contable, sino para otras áreas. Cuando hablamos de apoyo a la gestión de proveedores, estamos hablando de una solución que se llama AGP, apoyo a la gestión de proveedores. Esta herramienta nos permite poder generar un portal para nuestros proveedores. Más adelante, de pronto, vamos a ver algunos pantallazos en donde el proveedor va a quedar totalmente autogestionable en razón de descargar órdenes de compra, en razón de hacer diferentes consultas que van a poder descargar desde Excel o en un PDF, en razón de poder consultar para cuándo están programados los pagos de mi cliente, cuándo me van a pagar, qué facturas están pendientes, qué facturas se han hecho abonos, qué facturas tienen pagos totales, en razón de tener unos dashboards que me permitan revisar rápidamente cuál es el estado financiero de ese proveedor y tenemos una funcionalidad que le permite al proveedor descargar certificados en PDF, certificados de RTIVA, certificados de RTICA, certificados de RTIVA. Entonces, como para poder dar una pequeña antesala, seguramente te va a llegar más información, seguramente vamos a poder contactarte posterior a esta herramienta para poderte pronto atenderte de manera puntual, pero estamos hablando de un portal
que está integrado con el ERP, que está a partir de esa integración generando información en tiempo real y que desde donde tus proveedores van a poder autogestionarse. Espero con esto poder haber contestado tu inquietud y si no, pues sigo muy atento a tus observaciones por medio de Valeria. Si seguimos avanzando, entonces quiero hacer aquí algunas 4 premisas que revisemos rápidamente cómo hemos cambiado, cómo hemos evolucionado a partir de todo esto que hemos hablado. Por ejemplo, hay algo que a partir de este libro de Google AdWords, que se los recomiendo muchísimo, nos permite actualizarnos en razón de cómo estamos a partir de estas funcionalidades, nos dice cómo a hoy seguimos con el chip metido y todavía lo encuentro en la puerta de mi casa, por ejemplo, flyers en donde el restaurante te dice a ti, estamos aquí a 2 cuadras, queremos con este flyer recibir 10% por tu primer compra, pero mira cómo a hoy, a partir de la falta de información de nuestros clientes, no han dicho, no se han quitado ese chip y han dicho, ¿cuánto me estoy gastando en la impresión de esos flyers versus cuánto me cuesta a mí poder decirle a Google, venga, necesito que se siente conmigo, póngame en vista de todos mis clientes a partir de una georreferenciación? Hablemos de SEO, hablemos de posicionamiento, hablemos de SEM, hablemos de visibilidad. Y si ponemos en una balanza cuánto me estoy gastando a mí en un flyer versus cuánto me está costando, me puede llegar a mí a costar un clic para que el cliente me busque a partir de palabras claves. Son pensamientos a los que uno llega a partir de esa evolución, de trascender a partir de estas herramientas, ¿de acuerdo? Es un primer pensamiento que se los quiero dejar ahí porque seguramente no nos está pasando lo mismo cuando hablamos ya de grandes industrias con los flyers, seguramente no, pero sí quiero dejar en la mesa un pensamiento importante y es esas dinámicas que estamos haciendo, esas estrategias que tenemos van de la mano con, por ejemplo, marketing automation. Somos nosotros autogestionables en la creación de los landing page para mostrarle a mis clientes productos nuevos, productos en descuento, cambio de información tributaria para que sabemos de todo esto que ha venido de facturación electrónica, de acuse de facturación. Vienen nuevos cambios a partir de la guía, seguramente saben de lo que les hablo y es que hay ya una primera situación de hablar de bodegas electrónicas, es algo que apenas se está estudiando, pero que seguramente va a tomar fuerza en el tiempo. Y es que estamos nosotros de la mano con un proveedor tecnológico que nos permite nosotros llevar todo este tema de postventa hacia adelante, avanzar con la creación de formularios que nos permitan decirle a mi cliente cómo estás, cómo te sientes, evaluaciones de satisfacción, evaluaciones de otro tipo. Entonces, es importante que tengamos eso en nuestra mesa, ¿de acuerdo? Van nuestras estrategias de la mano con respecto a estos cambios que se vienen dando en el mercado colombiano y en el mercado latinoamericano. Es un primer pensamiento que les quiero dejar y que sepan que estamos ahí también como proveedor tecnológico para poder sentarnos con ustedes. Carlos lo presentó de una manera muy superficial, ¿cierto? Se dieron cuenta de un infograma a manera de torta, en donde podemos hablar donde CIESA acompaña a ustedes, los acompaña a ustedes como compañía a través de esas diferentes necesidades. A partir de necesidades en recursos humanos, a partir de necesidades en facturación, de cartera, de biometría, de CRM, de apoyo a la gestión de recaudo para cartera, para proveedores, para nuestros proveedores, ¿de acuerdo? Del mundo del e-commerce a partir de las estructuras de B2B o B2C. Entonces, es importantísimo que podamos estudiar la posibilidad de sentarnos nuevamente y revisar qué tenemos nosotros como proveedores tecnológicos para ofrecerlos. Que dentro del roadmap viene de una manera muy fuerte integraciones con redes sociales, integraciones con roadmap, integraciones con marketplace, que son vitales y fundamentales para ustedes en la adquisición de nuevas herramientas digitales, ¿de acuerdo? Estudio de indicadores como roadmap de las compañías a nivel contable, a nivel de manufactura, a nivel comercial, a nivel de logística. Estos indicadores a nosotros nos van a permitir dirección, nos van a permitir saber para dónde vamos. Optimización de los procesos internos con soluciones digitales que aporten valor e introduzcan nuevos usuarios. Lo hemos venido hablando también hace un momento, que a partir de esas soluciones digitales aportemos al cliente beneficios, nuevas funcionalidades,
¿cierto? Ven, te explico, señor proveedor, ven, te explico, señor cliente, cómo puedes pagar desde la pasarela, cómo puedes realizar abonos, cómo puedes realizar pagos totales, cómo puedes descargar un estado de cuenta, cómo puedes descargar certificados, cómo puedes descubrir un mundo que te permita generar valor a tus clientes. Seguramente, y para no hablar acá y no profundizar en este tema, en un proceso de irradiación pedagógica, ese primer paso puede ser difícil. Algunos dirán, genial, esta plataforma me permite a mí, o nos permitió como compañía evolucionar también en tiempos. Algunos de pronto ese proceso de irradiación les cuesta un poco más. Algunos van al choque, algunos son detractores de esas situaciones, pero ahí también como proveedores tecnológicos estamos para acompañarlos en ese proceso de irradiación tecnológica. Dentro de nuestra página encontrarán la manera de benchmarking experiencias de diferentes actividades comerciales, de clientes que a manera de verbatim nos están diciendo cómo la adquisición de estas soluciones digitales cambió del cielo a la tierra todos los procesos, todas las automatizaciones, cómo esto les aportó valor y cómo esto generó fidelización y cómo esto genera una bola de nieve positiva que nos permite estar referenciados con otros prospectos. ¿De acuerdo? Termino con este slide indicando que pues, las inversiones publicitarias en Latinoamérica para el 2016 a hoy siguen más o menos igual, pero mira cómo en primer lugar tenemos inversiones en Internet, y cuando hablamos de Internet pues estamos hablando de un océano de oportunidades, pero estamos hablando de canales digitales, estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de marketplace, estamos hablando de community management, estamos hablando de influencers, estamos hablando de un mundo de posibilidades. Estamos hablando de la posibilidad de inversión en televisión, que ya no ocupa el primer posición, sino que pues ya está siendo secundaria y seguramente va a quedar mucho más rezagada. Estamos hablando de radio, estamos hablando de magazines o revistas, y finalmente tenemos, digamos que, inversión por periódicos. Voy a ir cerrando de mi parte con esta última ítem, con este último hito, y es crear estrategias alrededor de nuevas herramientas digitales. Quise ir desde lo general hacia lo particular. Entonces hablamos de lo general, sectores comerciales que tienen necesidades puntuales, pero que hay unas de esas necesidades que tienen puntos de encuentros con algunas. Hablábamos de pasarelas de pagos, de pasarelas de transporte, de integración con nuestro ERP, y cuando hablamos de integración hablamos de todo ese tema de terceros, de integración con listas de precios, descuentos, bodegas, cartera, que es vital y es fundamental, que todas estas soluciones digitales deben ir en comunicación bidireccional con nuestro ERP, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo a partir de estos indicadores, por ejemplo, por poner un ejemplo muy rápidamente, hablamos de una nueva metodología, hablamos de una nueva estrategia de dropshipping, ¿cierto? En donde, por poner un ejemplo muy básico, muy arcaico, si nosotros entramos a Google Analytics y vemos un comportamiento estacional de dos productos que yo quisiera vender, bufandas y gafas de sol, yo puedo a partir de esa analítica poder moverme. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué tiempos puedo ofrecer las bufandas? ¿A qué sectores? ¿En qué ciudades? ¿Dónde hace más frío? ¿Cuándo hace frío? Y ahí ofrecer las bufandas. O si voy a vender gafas de sol, pues seguramente no las voy a vender en una ciudad donde hace frío, en donde no sale el sol muy frecuentemente. Entonces mira cómo desde el dropshipping, sin tener mercancía en mis bodegas, puedo moverme con las bodegas de otros y puedo desde una analítica poder decir, voy a vender bufandas y voy a poder vender gafas de sol. Y voy a vender estos dos productos en estas ciudades a partir de esta analítica. Mira cómo ese ejemplo, ese sencillo ejemplo, muy sencillo ejemplo, nos permite a nosotros generar la primera estrategia. Desde una analítica demográfica, poder moverme y tomar decisiones acertadas. Cierro con esto, y es que es un ejemplo que siempre colocamos, y es que yo no voy a vender bufandas en La Guajira, yo no voy a vender bufandas en Cali en temporada donde hace mucho sol. ¿Sí? Son cosas que se caen por sentido común, pero que a partir de esa analítica, si decantamos y que si proyectamos estas estrategias, pues
saben de lo que les estamos hablando. Voy a ir cerrando de mi parte, como les decía, partimos de lo general hacia lo particular. Ciesa como proveedor tecnológico. Ciesa como proveedor tecnológico tiene un área que se llama Ciesa Digital, ¿de acuerdo? Y es en donde de manera muy detallada les he ido participando de diferentes funcionalidades. Ciesa, como un segmento del portafolio de lo que ofrece Ciesa Digital, tiene dentro de su portafolio un e-commerce muy robusto, y cuando hablamos de e-commerce hablamos de estructuras B2C, Business to Consumer, de empresas vendiéndole a un consumidor final con todas las funcionalidades que hoy tenemos, ¿cierto? B2B, Business to Business, empresas vendiéndole a otras empresas, y aquí es muy importante, simplemente paso por acá muy rápidamente, entender que cuando hablamos de una estructura B2B estamos hablando de empresas vendiéndole a otras empresas y que a partir de ahí se derivan unos acuerdos contractuales. Cuando una empresa se sienta a venderle a un distribuidor a otra empresa, nos sentamos a hablar de listas de precios, de descuentos por cantidades, de políticas de despacho, de una cartera. Te voy a dar una línea de crédito que tú vas a poder gastar, ¿cierto? Te voy a dar tanta plata para que me puedas comprar y puedas ir pagando, ¿sí? Eso va depositado, va decantado en el ERP, pero que si el e-commerce, si mi B2B no se está hablando con el ERP, pues va a ser desgastante, va a ser muy desgastante. ¿Por qué? Porque mi distribuidor va a querer ver qué pedidos ha hecho, qué sucursales han hecho pedidos, cuál es el estado de mi cartera, cuáles son los productos que he convenido, en cuánto tiempo me llegan, y eso debe hablarse con mi ERP. Hablamos también de AGP como una abreviatura del apoyo a la gestión de proveedores, lo hablábamos hace un momento, de decirle a nuestros proveedores, mira este portal, ingresa con tus credenciales para poder generar trazabilidad y seguimiento, ¿cierto? Para que ellos puedan mirar estados de cuenta, descargar órdenes de pago, poder descargar diferentes certificados. Y finalmente hablamos de una GR como apoyo a la gestión de recaudo para que nuestros clientes finales puedan entrar y puedan hacer abonos a sus facturas, pagos totales, tener acceso a diferentes pasarelas de pago y poder descargar y consultar diferentes estados de cuenta. Este infograma que vemos acá va relacionado con algunas áreas que vemos en la otra columna. Pero quiero finalmente decir que tenemos soluciones para cartera, para facturación, para mercadeo, para comercial, para logística, para proveedores, para recursos humanos, para manufactura y para muchas otras áreas que seguramente se me escapan, pero que como proveedor de tecnología seguramente podemos ofrecerles valor agregado y optimización en sus procesos. Vale, por favor, indícame cómo vamos y si hasta ahí alguien tiene alguna consulta o alguna inquietud. Sí, ya te digo. Valeria Vázquez nos pregunta que si la plataforma AGP aplica para Ciesa Cloud SBS. Por supuesto, claro que sí, Valeria. Gracias nuevamente por tu inquietud. Estamos hablando de integraciones naturales, de integraciones bidireccionales, de que cuando dentro de una metodología de implementación, cuando nuestros clientes se inclinan por la adquisición de nuestros productos, saben ustedes ya como experiencia que se les asigna un gerente de cuenta, que se les asigna un consultor y que ese consultor comienza a parametrizar todos estos productos de acuerdo a unas variables para poder entregar un producto de satisfacción. Que no se entienda un B2C, un B2B, una GP, una GR u otras funcionalidades como un chaleco de fuerza, sino como una herramienta, como una solución que permite adaptarse de acuerdo a los objetivos estratégicos y de acuerdo a las dinámicas comerciales de cada una de las compañías. ¿De pronto hay alguna otra inquietud, vale? Sí, nos preguntan qué tipos de certificados se pueden sacar desde AGP y en AGR. Por supuesto, claro que sí. Cuando hablamos de AGP estamos hablando de apoyo a la gestión de proveedores. Vienen unos certificados construidos de manera estándar, donde los proveedores van a poder descargar, por ejemplo, RTICA, RTIVA, RTFuente. Hay algunos desarrollos muy puntuales que se han hecho para algunas compañías en donde, de acuerdo a diferentes ciudades, hay otros certificados. Por ejemplo, me corrigen los expertos que nos acompañen,
En Manizales hay un certificado que se llama certificado Bomberil, si no me falla la memoria, y en donde pues efectivamente los proveedores que están en Manizales necesitan descargar este certificado, ¿de acuerdo? Y en AGR vamos a ver algunos pantallazos en donde van a poder descargar estados de cuenta, van a poder descargar otras consultas que vamos a ver más adelante. ¿Hay alguna otra inquietud, vale? Sí, ya te digo. Nos dicen el envío de comprobantes de pago a los proveedores, órdenes de pago y o comprobantes de egreso, ¿también hacen parte de estos certificados? Por supuesto, claro que sí, gracias por la inquietud. Estamos hablando de que, y discúlpenme la expresión tan coloquial, estamos hablando de que cuando tenemos el ERP como el papá de los pollitos, en razón de maestros y en razón de toda la información que se encuentra depositada o decantada en el ERP, cuando nosotros montamos una orden de compra en el ERP, pues efectivamente en el AGP lo vamos a poder ver en tiempo real. Ya el proveedor no tiene que comunicarse con el área, envíamela, sino que puede entrar al portal y descargarla en un formato PDF, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que cualquier transacción que yo genere en términos de lo que se haya configurado, parametrizado para AGP, AGR o para los e-commerce, lo voy a poder ver en tiempo real, ¿de acuerdo? De hecho, si en el AGR yo como cliente voy a un pago, un abono, me va a impactar la cartera, me va a generar un recibo de caja, me va a llegar un correo automático y me va a decir, acabas de hacer este pago por esta pasarela, afectó esta factura, fue un abono, un pago total y generó este recibo de caja, ¿vale? Por respeto al Listo. Y tiempo de una ustedes, última sí, pregunta claro, que nos sí, están haciendo aquí, ya para sí, cerrar. sí. Nos dicen, ¿cómo es el manejo CRM en la parte comercial que mencionaste? ¿O qué solución recomiendas desde CIESA? Por supuesto, por supuesto. Gracias, vale. Aquí voy a hacer una invitación muy general. Cada uno de los clientes que nos acompaña tiene un gerente de cuenta asignada. Mi invitación es a que nuevamente podamos estrechar esos lazos, nuevamente podamos sentarnos a hablar de las nuevas funcionalidades, de las nuevas herramientas digitales que ofrece CIESA dentro de su portafolio y a partir de ahí poder revisar de manera detallada y desglosar cuáles son las dinámicas comerciales de cada una de las compañías y poder llegarles a ustedes como clientes de una manera mucho más acertada. Cuando me hablas de CRM, me hablas de una herramienta que nos permite llegarle a nuestros clientes finales a través de un espectro comercial. Es decir, para los clientes que tienen una fuerza comercial, en donde yo quiero revisar cómo está esa fuerza comercial en términos de presupuesto, ¿lo están cumpliendo o no lo están cumpliendo? En donde yo pueda tener un presupuesto general y un presupuesto por línea, en donde los asesores puedan tener una solución mobile, en donde puedan llegar a sus clientes de una manera digital. Voy a visitar a un cliente X, entro a mi cliente, puedo revisar qué actividades tengo para ese cliente, puedo ver su cartera en tiempo real, puedo generar cotizaciones, puedo montar pedidos que van a viajar directamente al ERP. A partir de esta solución, nuestros líderes comerciales van a poder saber en dónde estamos en tiempo real, ¿cierto? ¿Qué clientes has atendido? ¿Cuánto te demoraste en cada uno de sus clientes? ¿Qué clientes dejaste de atender? Es una ecuación que sea natural. Si tengo una lista de clientes de 100 clientes y visité 50, pues, ¿qué pasó con los otros 50? Saber cuál es mi presupuesto versus cuánto he facturado y que eso me diga de manera porcentual cuál ha sido tu cumplimiento como un push o un acelerador de ventas. Entonces, digamos que el CRM, para cerrar de mi parte, te apoya en tres pilares fundamentales. Un CRM debe ser analítico, que te genere dashboard, informes, gráficos para tomar decisiones en tiempo real. Debe ser operacional, que te genere valor. Lo hablábamos hace un momento, workflow, procesos automáticos en todas las áreas, cartera, postventa, en el área comercial. Y debe ser un CRM que te haga un acompañamiento en la postventa, en la fidelización, en peticiones, quejas y reclamos, la posibilidad de crear landing page que me permitan encuestar a mis clientes y saber cómo estamos. ¿Vale? Espero con esto poder haber contestado tu inquietud y si no, pues me suscribo como un servidor de todos ustedes para poder responder. Voy cerrando de mi parte muy rápidamente con algo y es que podamos ver algunos pantallazos en donde si tenemos una estructura B2B, lo hablábamos hace un momento, el cliente pueda ver dashboard como el que vemos en pantalla. ¿Qué cupo tengo asignado?
qué cartera tengo pendiente, cuántos pedidos he realizado, cuántas remisiones tengo pendiente por despacho, qué cupo tengo disponible, y dentro de esa cartera, qué tengo como cartera corriente y qué tengo como cartera vencida. ¿De acuerdo? Esto se da porque en el portal B2B, el portal está comunicado directamente con el ERP y tengo esta información financiera en tiempo real. ¿Y eso que me permite? Autogestión y que mis clientes tengan la información mucho más rápido. Aquí vamos a ver un pantallazo de lo que hablábamos hace un momento, mucho más rápido. Esto, obviamente, esto es muy superficial. Esto es para llegarles de una manera visual muy rápida, diciéndoles, por ejemplo, los clientes van a poder desde el AGR poder ver el cupo total, poder ver la cartera, poder ver la cartera corriente, poder ver la cartera vencida, poder realizar y consultar pagos en línea, poder descargar informes, que esté integrado con el ERP, vuelvo y repito que es algo fundamental, y consultar estados de cuenta de muchas otras funcionalidades. Poder tener dashboards como estos, facturas pendientes por pago, en términos de documentos, en términos de facturas vencidas, en términos de facturas corrientes, cuántas tengo, documentos como tal, y esos documentos en términos de valor, cuánto me están pesando. ¿De acuerdo? Entonces aquí en este dashboard rápidamente puedo ver que tengo como compañía 56 facturas pendientes, 4 como facturas corrientes y 52 como facturas vencidas. Que esas 52 facturas vencidas me están pesando en rojo, si se dan cuenta hay una correlación en los colores, y hay 63 millones 20 mil pesos que aparece como facturas vencidas, que hay 108 millones 893 mil pesos como facturas pendientes y que hay 36 millones 833 mil como facturas corrientes. Eso me permite a mí poder ir, seleccionar las facturas que tengo vencidas para que a partir de ahí podamos tener una cartera sana. Esto como una variable que yo puedo configurar. Yo le puedo decir a mi cliente, págame lo más vencido para que podamos tener una cartera sana. No tiene sentido, págame lo más nuevo si tengo por acá facturas todavía con muchos días de retraso. Entonces son variables que me permiten configurar y decirle a mi cliente, yo te apoyo con esta configuración y poder lograr tener una cartera sana. Valeria Vázquez, y para todos los que nos preguntaban sobre la AGR, esto es un pantallazo de la interfaz del look and feel del AGP. Desde acá, los proveedores van a poder ingresar al portal con sus credenciales, ¿cierto? Y poder descargar retenciones en la fuente, RTICAS o RTIVAs. Esto va muy dirigido a Valeria, que ha estado muy participativa en razón de la AGP. Mira una interfaz, este es el look and feel, para Valeria y para obviamente todas las personas que se encuentran, digamos que inclinadas o están inquietas con razón a cómo funciona, cómo es esa interfaz, ¿de acuerdo? Para las personas que nos preguntaban sobre un CRM, mira, esto es un dashboard que nos permite tener una funcionalidad que se llama drill down, ir de lo general hacia lo particular. En este primer gráfico vemos, por ejemplo, oportunidades por asesor. Cuando tenemos una fuerza comercial robusta, quiero saber qué oportunidades tengo por asesor, cuál es el presupuesto por asesor, cuál es el presupuesto por temperatura. Cuando hablamos de temperatura, hablamos de diferentes tipificaciones que nos permitan generar un forecast. ¿Qué es lo que has generado tú como Painan? ¿Qué has atendido? Pero esto que has atendido, ¿qué es lo que vas a cerrar para este mes? Y eso nos permite proyectarnos y eso nos permite tener unos indicadores mucho más acertados con respecto a los cierres, ¿de acuerdo? Entonces, mira que todos estos gráficos de embudos invertidos, de donas, de comportamientos estacionales, de todas estas gráficas que ofrece nuestro CRM, nos permiten tener gráficos mucho más rápidos para tomar decisiones en tiempo real, ¿de acuerdo? Ah, mira, les mencionaba, no solamente desde el prisma contable para generar evitas, para generar EVAs, para generar pejes, sino desde el espectro comercial para apoyar presencias, winback, tasa de cierre, penetración y contactabilidad, y seguramente otros muchos indicadores que tenemos en el radar. Les agradezco muchísimo el espacio, muchísimo la oportunidad de podernos escuchar como proveedor tecnológico. Vale, antes de dar un cierre, quisiera saber si se olvidaron algunas inquietudes o algunas consultas. Sí, tenemos una última pregunta. Patricia nos dice, con estos dashboard ¿se pueden ver tiempos de antigüedad en facturas? Pero por supuesto, claro que sí. Cuando nosotros tenemos la fecha de emisión de una factura y la fecha de vencimiento, esas dos fechas nos permiten, a partir de una operación aritmétrica, que es una resta, poder decir cuántos días comienzan a tener de vencimiento.
cuántos días. Y a partir de esa columna que lo vas a poder ver en las plataformas, decirle al sistema que el cliente te pueda pagar desde lo más antiguo hacia lo más nuevo. Vuelvo y repito, porque no tiene sentido que te esté pagando lo más nuevo si tenemos facturas por acá con 30, 60, 90 días de retraso. Es una variable que permite configurarse en las plataformas de las que hablamos, pero efectivamente sí. ¿Hay alguna otra consulta, vale? Sí, también nos dicen si es posible ver el detalle del documento. Por supuesto. Cuando hablamos de documento voy a asumir algo, perdónenme, no acostumbro a asumir, pero voy a asumir en esta ocasión algo. Cuando hablamos de documentos estamos hablando de órdenes de compra, órdenes de pago, de un recibo de caja, sí, efectivamente vamos a poder llegar al detalle. Con respecto a lo que haya construido en el ERP, pues vamos a poder entrar, consumir esa misma información y poder exportar un documento tipo PDF para que el cliente pueda, digamos que, tener ese documento. Gracias a ti, Valeria, gracias para todos los que nos acompañaron. Un abrazo muy especial. Nuevamente me suscribo como un servidor para poder, posterior a esto, acompañarlos, resolver inquietudes, resolver dudas. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un feliz resto de día. Un abrazo muy especial.